¿A que no nos paramos a pensar de dónde vienen las cosas que comemos todos los días? Pues resulta que muchos de nuestros platos favoritos esconden unos orígenes que, vamos, nos dejarían con la boca abierta. Hoy vamos a tirar del hilo de una historia increíble, la de cómo un solo país, sin que nos diéramos cuenta, se convirtió en el motor de la primera globalización gastronómica. Y sí, cambió para siempre lo que comemos en todo el planeta. Venga, vamos al lío con una pregunta. A ver, ¿qué pueden tener en común la pizza, el tequila y un curry tailandés de esos que pican? A simple vista, nada, ¿verdad? Uno es de Italia, el otro de México, el otro de Asia, parecen de planetas distintos. Pero, ¿y si hubiera un hilo invisible que los une a todos? Pues sí, esa conexión secreta, ese hilo invisible, es España. Parece mentira, pero durante siglos funcionó como el gran puente culinario del mundo. Se dedicó a mover ingredientes de un lado a otro, técnicas que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en su día fueron una auténtica revolución, y que de hecho definen cocinas enteras en todo el mundo. Pero bueno, para entender bien cómo conectó el mundo, primero hay que ver lo que creó por sí misma. Porque antes de ser ese gran conector, España ya era una inventora de primera en sus propios fogones. Aquí tenemos solo algunos ejemplos, ¿eh? La mayonesa, la tortilla de patatas, cosas que ahora son universales. Pero para mí la historia más alucinante es la del chocolate. A ver, pensemos, que los españoles encontraron el cacao en América, pero era una bebida amarga, muy intensa. ¿Y qué hicieron? Pues tuvieron la genial idea de añadirle azúcar, ¡boom! Crearon el chocolate a la taza, dulce, tal y como lo conocemos. Fue una revolución tan grande que, ojo al dato, se guardó como un secreto de Estado durante casi 100 años. Casi nada. Vale, ya hemos visto sus inventos. Ahora vamos a lo gordo, a su impacto más bestial, la creación, literalmente, de la base de la cocina en toda América. Y no hablo solo de introducir un par de sabores nuevos, no. Hablo de construir los cimientos, los pilares de lo que hoy es la cocina latinoamericana. Mirad esta tabla, porque es que es para alucinar. Pensemos por un momento en cosas que nos parecen súper básicas, ¿no? Pues el pan de trigo, el vino, el queso, la carne de vaca o de cerdo. Nada de eso existía en América. Es que ni siquiera la base de cualquier guiso que se precie, el ajo y la cebolla, tampoco. Todo eso llegó en los barcos españoles. Fue, de verdad, una transformación de arriba a abajo. Pero ojo, que la cosa no se quedó solo en los ingredientes. España también llevó tecnología, y una que lo cambió todo. Hablo del proceso de destilación, del uso del alambique. Esta fue, sin duda, una de las innovaciones técnicas más importantes que llegaron al continente. ¿Y qué salió de esa tecnología? ¿Cuál fue el resultado? Pues nada más y nada menos que las bebidas más famosas de toda América. Sin el alambique que llevaron los españoles, hoy no tendríamos ni tequila, ni mezcal, ni pisco, ni ron, así de claro. Esta tecnología cogió los productos de la tierra y los convirtió en íconos mundiales. Pero claro, esto no fue una calle de sentido único. El viaje de vuelta también trajo cosas. España utilizó los nuevos ingredientes de América para darle una vuelta de tuerca y, de hecho, perfeccionar platos clásicos europeos. Y aquí viene uno de mis ejemplos favoritos, la pizza. A ver, que todos pensamos en Italia, y con razón, pero hay un pequeño detalle. Nápoles fue parte del Imperio Español durante un montón de tiempo. ¿Y quién llevó el tomate de América a Europa, y concretamente a Nápoles? ¡Los españoles! Antes del tomate, la pizza era, bueno, pues un pan plano con cosas por encima. Fue España la que le dio el ingrediente clave para convertirse en lo que es hoy. Y una historia muy parecida la tenemos con el ceviche, el plato estrella de Perú. Es verdad que allí ya se comía pescado crudo, pero la magia del ceviche moderno, lo que lo hace tan especial, es ese cocinado que le da el ácido de la lima. Pues bien, tanto la lima como la cebolla, los dos ingredientes que definen el ceviche que conocemos, los llevaron los españoles. Vale, hasta ahora todo es bastante increíble, pero creo que la revelación más sorprendente de todas está por llegar. Y para eso nos tenemos que ir a otro continente. Vámonos a Asia, porque allí nos espera un giro de guión en la historia del sabor que casi nadie conoce. Si pensamos en la comida de Tailandia, de la India, de muchas partes de China, ¿qué nos viene a la cabeza? El picante, ¿verdad? El fuego. Parece que ha estado ahí desde siempre, que es parte de su ADN culinario. Pero, ¿y si su origen está a miles de kilómetros? La respuesta es 0. 0. Ese es el número de chiles de guindillas que había en toda Asia antes de que llegaran los españoles. Ni uno. Fue a través de la ruta comercial del galeón de Manila, que unía América con Filipinas, como llegaron los primeros chiles. Y a partir de ahí, se extendió como la pólvora y cambió para siempre la cocina de un continente entero. Es una locura. Y la cosa no acaba con el picante, ¿eh? Otro ejemplo, la tempura japonesa.
Esa fritura tan ligera y crujiente está inspirada en realidad en los peixinhos da horta que hacían los misioneros portugueses y españoles. Y si nos vamos a Filipinas, su plato nacional, el adobo, no solo tiene un nombre español, sino que la técnica de conservación viene directamente de la península. Así que si empezamos a juntar todas estas piezas del puzzle, lo que vemos es la historia secreta que se esconde en nuestros platos. Estamos hablando, ni más ni menos, del nacimiento de la primera cocina global de la historia. Hay una frase que lo clava, que lo resume a la perfección. Si te sientas a comer en cualquier lugar del planeta, es probable que algo en tu plato fuera movido de un continente a otro por un español hace 400 años. Es que es así, el impacto fue tan gigantesco que sus huellas están hoy en día en cualquier comida, en cualquier rincón del mundo. Es un legado que no hace ruido, pero que está en todas partes. Al final, la conclusión es bastante clara. Si dejamos a un lado por un momento la historia de conquistas y batallas, lo que queda es que España fue el gran catalizador de una gastronomía mundial. Fue la que mezcló los sabores, la que fusionó los mundos y la que creó conexiones en la cocina que de verdad cambiaron el planeta para siempre. Y todo esto, pues, nos lleva a una última reflexión. La próxima vez que nos sentemos a la mesa, quizá merezca la pena mirar el plato con otros ojos. Pensar en el viaje que ha hecho cada ingrediente, porque a lo mejor su historia es mucho más global, mucho más fascinante de lo que nos habíamos imaginado. ¿Quién sabe qué otras historias ocultas nos están esperando en la próxima comida?